Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos? Saludos a todos y saludos a mis hermanos aquí en Metrovisión, pero también a los que están lejos de aquí y hasta Madrid, hasta Buenos Aires y donde quiera que estén. Saludos, hermanos, y gracias por estar con nosotros. Estamos continuando el estudio de Hebreos y aprendiendo mucho, y ya estamos en capítulo 3 y mucho pasando aquí, mucho. Y un capítulo poderoso en muchas maneras. Y yo soy Roberto Carrillo, y gracias por pasar este tiempo juntos. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu misericordia, tu paciencia, tu amor, y por darnos el conocimiento de tu Espíritu, la habilidad de leer y aprender tanto de ti. Y gracias por la Biblia, que es nuestro mapa, nuestro guía, nuestro maestro, que nos ayuda a ser libres del pecado y encontrar y ver el camino claramente, Padre. Te damos gracias por este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos que nos bendigas en este estudio. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos visto que Jesús está siendo comparado con los ángeles, con los profetas, con los, podemos decir, los seres más grandes e importantes de la Biblia. Y ahora, por supuesto, compara Jesús con Moisés. Y dice en capítulo 3, versículo 1, por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideran atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Y entonces él dice, una de las frases muy importantes en la Biblia, consideramos atentamente a Cristo Jesús. La palabra en el griego es realmente como pegamiento, ¿no? Que nos pegamos nuestros ojos, pegamos nuestro enfoque, pegamos nuestras mentes y corazones en Cristo, en Jesús. Y yo diría que es uno de los pasos o hábitos, se puede decir, más importantes en la vida cristiana. Es aprendiendo cómo mantenernos atentos a Cristo, cómo mantenernos pegados a Él, ¿no? Que siempre lo tenemos en el enfoque, que siempre estamos poniendo atención. Yo recuerdo una vez, escuché un sermón por Miguel Talefero, y él estuvo compartiendo de que fue al cine en Brasil y que la película no estuvo enfocado, no estaba en enfoque, ¿no? Fuera del enfoque. Y alguien gritó, me imagino que la palabra en portugués, foco. Y luego todo el cine estuvo gritando, foco, que significa pon el enfoque, ¿no? Y ponlo enfocado. Y obviamente lo enfocaron bien. Y básicamente el punto es que en los cielos, los ángeles siempre nos están gritando, enfoquen, ¿no? Que vivemos la vida enfocados en Cristo. ¿Recuerdas cuando Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua? Un milagro, algo tan increíble. Estuvo bien él, encima del agua, caminando sobre el agua, pero luego empieza a mirar los vientos y las olas y empieza a hundirse inmediatamente. Y entra pánico y él grita, ayúdame, sálvame Jesús. Y por supuesto Jesús lo salva. Cuando perdemos el enfoque, mientras que él estuvo enfocado en Cristo, todo bien, caminando sobre el agua. Pero cuando terminó o perdió su enfoque en Cristo, empezó a hundirse. Y eso es lo que pasa con nosotros.
necesitamos mantener el enfoque en Cristo. Cuando pensamos en nuestro matrimonio, tenemos que pensar en Cristo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué me enseña? ¿Qué me manda? ¿Qué me pone a hacer? ¿No? ¿Cómo yo debo ser como esposo o como esposa o como padre o como madre? ¿Cómo debo ser? ¿Cómo debo tratar a mis hijos? Y Jesús es el maestro en todo. Él es el pionero, ¿no? Que puso el sendero y que podemos seguir y podemos caminar. Pero hay que mantener el enfoque. Y la verdad, hermanos, que eso es cuestión de madurez. De no solamente ser nuestra vida que cada mañana nos enfocamos en Cristo, pero mantener ese enfoque durante el día, pasa lo que pasa, y más aún cuando hay dificultades, cuando hay desastres, cuando hay sufrimiento, cuando hay tiempos difíciles. Más importante aún que mantengamos el enfoque en Cristo. Y dice él, consideran atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio, en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Hay que entender que para los judíos, Moisés era el máximo, el patrón, el jefe de la religión. No hay Adán, que es el primer hombre, Abraham, que es el primer judío, y Moisés, quien presenta Dios y su pacto con la gente, su pacto con los judíos, y realmente empieza el judaísmo. Entonces Moisés es grandísimo, pero dice que Jesús recibe más honor que Moisés, porque como Moisés es jefe en la casa, pero Jesús, él construyó la casa, es el dueño de la casa, que Moisés es nada más habitante, pero no dueño de la casa, como Jesucristo. Y dice, toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés como siervo fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo como Hijo es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos, y si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Él dice, mira, Moisés es habitante, Jesús es el dueño, es el constructor, él es quien construyó la casa. Y la casa somos nosotros, la iglesia es la casa de Dios. Y entonces Jesús es nuestro Señor, y nosotros somos su familia o su casa, si es que nosotros mismos nos mantenemos fieles a Él, si nos mantenemos firmes con confianza en la esperanza que tenemos. Es muy importante mantenernos firmes en la confianza. No, yo recuerdo cuando yo vivía en la capital de México, en el DF, y a veces que yo tenía que subir el autobús, y había mucha gente, a veces había gente colgadas afuera, ¿no? En la puerta, ahí manteniéndose, no en el autobús y no cayendo a la calle, pero así luchando, ¿no? A no caer. Y a veces yo pensaba que así es la vida de fe, ¿no? Que es mantenernos
en el autobús, en no caer en la calle. Y a veces es muy difícil, es una lucha. Y por los dedos estamos ahí colgados. Pero no debe ser así. Así no debe ser la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida donde caminamos con Dios con toda confianza, seguros en Él, seguros en la esperanza que tenemos, con mucha confianza, en vez de gente inseguros o gente sin confianza o gente que andan con temor de lo que hay de venir. Debemos tener mucha confianza en lo que hay de venir. Y dice en versículo 7, por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Ahí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que sea parte del Dios viviente. Entonces, él como alguien que conoce muy bien la Biblia y conecta varios versículos juntos del mismo tema, eso demuestra su habilidad con el Antiguo Testamento. Yo creo que es un buen reto para nosotros. Si queríamos discutir un punto, podríamos nombrar versículo tras versículo que conecta el mismo tema y puntos diferentes de Dios sobre el mismo tema. Era él tan cómodo con la Biblia que podría conectar varios versículos. Y dice, pero lo importante es que esto es una exhortación. Es el segundo exhortación importante que está en el libro de Hebreos. Esa es una exhortación que él básicamente está diciendo que no sean como los hermanos que cayeron en el desierto, quienes fueron rescatados por Moisés, pero no llegaron a la tierra prometida. Es decir, que no llegaron al descanso de Dios. ¿Por qué? Porque dudaron de Dios, porque rebelaron contra Dios. Se pusieron rebeldes y no lo siguieron. Se endurecieron sus corazones. Y él dice, no sean como ellos. No caes en el mismo pecado, en el mismo trampa que cayeron ellos. Después de ser rescatado, después de recibir tanto amor y perdón y gracia y misericordia de Dios, y luego alejarte de Él y otra vez ser rebelde. Y la verdad es peor que el que nunca ha conocido. Dice, hermanos, cuídense que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que sea parte del Dios viviente. Es muy fácil, hermanos, ser aparte de Dios. Poco a poco eso pasa. ¿Recuerdas cuando habló la Biblia de los barcos que lleva el mar, ¿no? Que no tienen una ancla fijada, que no están conectados bien. Es muy fácil, eso pasa muchos hermanos. Y si tienes tiempo en la iglesia, tú has visto eso pasar muchas veces. Y dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que aparte de Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura. Es importante, hermanos, diario, aquí esto es un mandamiento,
Dice, diario debe estar animando unos a otros. Diario debe estar animando a tu hermano, tu hermana. Diario Satanás nos está atacando. Diario el mundo nos está oponiendo. Diario estamos luchando. Diario estamos en la lucha espiritual. Entonces, diario debemos estar animándonos. Yo creo que hay muy pocas cosas que estamos haciendo diario. Ojalá diario estás leyendo la Biblia, diario estás orando y caminando con Dios. Pero aún aquí dice diario debemos estar animando a los hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo siempre está atacándonos. Satanás siempre está atrás de nosotros. Y yo cuando llego a la casa después de un día largo, me llego cansado. Yo no quiero que alguien ahí me ataque, ¿no? Yo no quiero entrar y mi esposa, ¡ah!, o mis hijos, ¡ah!, y tampoco quiero que cuando mi esposa llegue a la casa, que atacarla, o criticarla, o desanimarla. No, más bien, mi trabajo es animarla, levantar sus manos, como levantaron las manos de Moisés para ganar la victoria, y ser un esposo fiel, un hermano fiel, un amigo fiel, animándola, pero también a los hermanos, porque es tan importante y necesario. Y dice, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Es muy fácil eso pasar, ¿no? Cuando entramos a la iglesia somos novatos, somos nuevos, todo es increíble, todo es maravilloso. Pero después de tiempo empezamos a ver todas las debilidades de todos, los pecados de todos, incluso a los líderes. Y miramos lo que la iglesia no está haciendo. Y es fácil a convertirnos a un criticón que siempre está observando y notando las cosas que no son buenas. Y en vez de amar la iglesia, la novia de Jesús, en vez de amar y servir la iglesia, por lo cual Cristo dio su carne y sangre, en vez de ser dedicado a la iglesia, por lo cual Dios mandó su único hijo a salvar, nos ponemos nosotros mismos los enemigos de la iglesia, criticando, siendo negativo, no siendo fiel, no animando, no apoyando, más bien siendo rebeldes, porque ya no queremos apoyar las cosas de la iglesia. Eso es lo que pasa. Mira en la parábola del pródigo hijo, del hijo pródigo. Llega el hijo pródigo y hay una bienvenida y mucho amor, pero ¿qué tal del hermano mayor? Él se cayó en ser crítico, negativo, se apartó de la familia, ni quería irse a la fiesta de su hermano, cuando debería. Es decir, que su corazón se puso malo, se puso enfermo en el pecado. Y eso es lo que está haciendo él aquí, que no caigamos en esto, porque nosotros tenemos parte en Cristo, con tal que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Y me encanta esto porque él dice básicamente que nosotros tenemos parte en Cristo, en su victoria, en su vida increíble, en todo lo bueno y cómo va a terminar victorioso, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin. Es muy bueno empezar con mucha fe y amor y celo. Es muy bueno encontrar esa fe y celo y dedicación en el medio de la carrera. Pero es más importante terminar la carrera con ese mismo fe, amor y celo por el Señor.
Y eso es el reto. Esto es el corazón de este libro, de no desanimarnos, de no caer en el pecado, de no alejarnos, de no apartarnos, de no separarnos. Y dice, por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto, y con quienes estuvo Dios enojado durante 40 años, con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, a los que desobedecieron, y en efecto vemos que no pudieron entrar porque no creyeron, no tuvieron fe, perdieron su fe. Termina el capítulo diciéndonos lo malo, el error que podemos cometer, pero empieza diciéndonos cómo evitar ese error. Mantener el enfoque en Cristo. No perder tu fe. Pasa lo que pasa, pero no dejarte caer en dudas. No dejar Satanás a meter en tu cerebro dudas o pensamientos críticos, destructibles, pensamientos malos de los hermanos, de la iglesia, de Dios aún. Ay, Dios nunca va a ayudarme. Ay, Dios nunca va a regresar. Ay, Dios nunca me ayuda. Ay, Dios no contesta mis oraciones. Y eso es lo que es. ¿Quién está poniendo ese pensamiento en tu cerebro? Satanás. Pero no debemos permitirlo. No queremos ser los que fueron salvos de Egipto, pero se murieron en el desierto por su falta de fe. Queremos ser los que mantengamos la fe y fuertes en nuestra fe, confiando en el Señor, confiando en el Dios que nos va a bendecir. Eso es la advertencia número 2 en este libro. Gracias, hermanos. Y mientras todo lo que está pasando en el mundo, mantengan su enfoque en Cristo, en lo que Él enseña, escuchando sus palabras y poniéndolas en práctica todo el día y toda la noche. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Próxima clase, empezamos con capítulo 4. Amén. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.